bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este día que podemos estar delante de Él. Quisiera invitarles para que hagamos una oración, pidámosle a Dios la ayuda para poder recibir su palabra en este momento. Padre, agradecemos, Señor, tu presencia. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos toda la gloria, Jesús. Tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias, Señor, porque te acercas a nuestras vidas. Gracias, Jesús, por venir a este lugar y darnos de tu presencia, darnos de tu amor, Señor, de esa visitación de tu Espíritu, Señor. Queremos, Señor amado, que nos sigas ayudando y hablando en este momento, Señor, a través de tu palabra. Habla a cada uno de los presentes, Señor. Te rogamos, Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, ser entendidos. Queremos oír tu mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Quisiera continuar precisamente con el tema de hace 8 días. Hablábamos acerca de una descendencia para Dios. El día de hoy vamos a estar hablando una segunda parte, y el propósito de este mensaje es dar algunos principios que nos deja ver la Escritura, sobre todo para los que tenemos hijos que podemos estar educando y criando. Veamos cuán importante es esa labor. También, aunque usted no tenga hijos quizás en edad de crianza, seguramente estas palabras nos ayudarán a comprender algunas cosas que se vivieron o que usted vivió en el tiempo de la educación de sus hijos, de la crianza de sus hijos, pero sobre todo yo creo que para todos nosotros, independientemente de las edades de nuestros hijos, nos permite entender, nos va a permitir comprender que realmente Dios nos da una oportunidad y da una oportunidad a nuestros hijos, y tiene un deseo precisamente de buscar una descendencia para Él aún en este tiempo. Y reitero, independientemente de las edades de los hijos, hay entre nosotros personas que tengan quizás hijos ya adultos, ya tienen sus familias, etcétera, pero realmente Dios sigue buscando y sigue interesado precisamente en alcanzar a nuestras familias, y ahí están contemplados los hijos de usted, independientemente del tiempo en el que se encuentren. Vamos a ver nuevamente el texto de hace 8 días que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, verso 15. Nada más para recordar esta cita que en la Escritura nosotros tenemos. Malaquías capítulo 2, verso 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Solamente hasta ahí vamos a leer. Hace 8 días hablábamos precisamente que lo que nos dice este texto es que si Dios, teniendo el poder, teniendo Él toda la autoridad y toda la gloria para poder haber llenado la tierra con familias, llenar toda la tierra con familias, Él decidió formar una persona, Adán, y de ahí formar a su esposa Eva, y de ahí generar o que se pudiera llevar a cabo toda una descendencia. ¿Para qué? Para que los padres precisamente hicieran una labor importante: educar e instruir y dirigir a los hijos hacia Cristo, hacia Dios. Esa es precisamente la labor que tiene Dios dentro de la familia. Que dentro de la familia los padres estemos conduciendo a los hijos en el camino de Dios y acercándolos a Dios. Ahora, yo creo que todos nosotros como padres podemos hacernos esa pregunta: pero ¿quién me puede ayudar? ¿Quién puede decirme cómo hacer esta labor?
Puedo entrar a un curso y aprender una profesión o un oficio. Puedo entrar a un curso y aprender un oficio de herrería, de carpintería, a lo mejor de algún otro tipo de oficio. Puedo aprender esas cosas, pero ¿quién me enseña? ¿Dónde están las escuelas que enseñan a ser padres? O sea, que enseñan a ser un buen padre. ¿Dónde están esas escuelas? ¿Dónde están esas universidades? ¿Dónde están esos colegios, esos institutos? Pues realmente no hay. Yo creo que no hay porque realmente creo que nadie estamos capacitados para ser los padres ideales o los padres perfectos o los padres que de alguna manera podamos decir, yo sé cómo educar a mis hijos. En algún momento todos nosotros nos hemos dado a lo mejor pues una experiencia, hemos tenido una experiencia difícil. A lo mejor hasta nos hemos dado de topes al enfrentarnos en alguna situación complicada con los hijos. Y yo quiero decirles que realmente Dios, aún con todo y eso, tiene planes para nosotros, porque no tenemos realmente la sabiduría, el conocimiento, o no tenemos realmente los elementos y las herramientas precisas para poder decir, con esto voy a lograr realmente ser el mejor padre y voy a guiar a mis hijos por el buen camino. Quiero decirle que el único que puede realmente aconsejarnos y darnos la dirección adecuada para nuestros hijos, para poderlos conducir, es Dios. Es el creador del hombre. Él es el que nos puede precisamente aconsejar de la manera más adecuada. Y esto que vamos a estar hablando realmente es una plática que pudiéramos dividir en 4 temas o en 4 partes. Yo quisiera solamente hablar en grandes rasgos algunos principios importantes que nos da la Escritura para poder conducir a nuestros hijos. Y quiero decirles que en este tiempo vivimos tiempos donde los hijos necesitan límites. Los hijos requieren límites. Requieren que se establezcan esos límites, y esos límites, quiero decir que en este tiempo las familias los están perdiendo. Los han perdido porque los mismos padres los han perdido, esos límites. Es decir, ni los mismos padres tienen límites en sus vidas. Se han dado a la tarea precisamente de buscar el mundo, el pecado, y ellos mismos le han dado rienda suelta a sus pasiones, a sus placeres. Han llevado una vida sin límites, y ahí es donde se empieza precisamente a través del ejemplo, a través de nuestra propia vida, poder establecer los límites dentro de las familias. Pero hay muchos padres que en la actualidad han perdido precisamente esa autoridad a causa de que ellos mismos en su propia vida no han establecido los límites. La Biblia nos dice que es importante que el padre de familia establezca dentro del hogar, estén los principios y los límites. La Biblia nos lleva precisamente como padres a enseñar a nuestros hijos, a instruir en las cosas de Dios, pero muchas familias en la actualidad han perdido eso, han perdido esa dirección. Ahora, con esto que estamos hablando, quiero decirte que inclusive vemos una sociedad donde los límites no se quieren. Es decir, los límites ya no se buscan, ya no se quieren establecer dentro de las familias. La Biblia nos da consejos para la educación de nuestros hijos, y aquí será importante que cada padre que realmente esté interesado en querer conducir de la manera correcta a sus hijos se acerque a Dios y vuelva su corazón a la palabra de Dios. Si el hombre realmente no hace una consideración del consejo de Dios en su palabra para educar a los hijos, realmente, mira, estaremos dando palos como de ciego. Estaremos experimentando en ensayo y error. Estaremos de alguna manera inclusive poniendo en riesgo y en juego la eternidad y aún el futuro de nuestros hijos sobre esta tierra. Por ejemplo, un simple consejo que nos da la Escritura a todos nosotros. Nos dice un mandamiento, tú lo puedes ver, es el 5º mandamiento dentro de los 10 mandamientos. Tú lo puedes leer ahí en Éxodo capítulo 20, en el verso donde está referido este pasaje. No lo tengo aquí presente,
Sin embargo, el quinto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Y ese mandamiento ya es un consejo de Dios para las familias y específicamente para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Y hay un refrán popular, que el que no oye consejo no llega viejo. Es de alguna manera algo muy importante que nos dice la Escritura. Pero sabes, en este tiempo vivimos donde se quieren hacer a un lado esos tipos de principios. Quisiéramos invitar a todos los que son padres a que volvamos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Eso es lo que también hace 8 días comentábamos. Volvamos nuestro corazón a Dios y a su palabra, consideremos el consejo de Dios. Y quiero hablarte precisamente de un principio que nos da la Escritura en Proverbios capítulo 29, verso 15, que es un principio que necesita ser establecido dentro de los hogares, en la educación de los hijos, en la crianza de los hijos. Dice la Escritura, Proverbio 29, el verso 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es un principio que nos habla de la educación de los hijos, y aún nos dice que a veces en la educación de los hijos es necesario una disciplina, una corrección en sus vidas. Una disciplina, la palabra vara se refiere a un instrumento, una vara de un árbol, con la cual se le corrige a un niño. Vamos a ver otro texto de la Escritura aquí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el verso 1. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. El verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Bueno, estos dos textos que hemos leído nos hablan de implementar límites, y aun cuando esos límites han sido quebrantados, nos dice la Escritura que debe de haber, una corrección, debe de haber un mensaje a los hijos, que al traspasar aquellos límites viene una consecuencia. Y quiero decir que realmente esto es lo que hace falta en muchas familias: establecer principios donde a los hijos se les establezcan esos límites. Límites son muy importantes. Esos límites hacen falta en medio de una sociedad. A veces a los hijos desde muy pequeños hay que enseñarles a que comprendan realmente que existen límites. El límite que tiene para la manera y la forma en que se dirige a su padre con respeto. Los límites que tienen que aprender, porque un día tiene que salir de casa y tiene que a lo mejor estar en una institución educativa y tiene que respetar al maestro, tiene que respetar a los demás compañeros, va a estar en un trabajo, va a estar en una área de trabajo y de alguna manera tendrá que respetar a su autoridad, tendrá que estar fuera de casa y tiene que respetar a las autoridades. Entonces, desde el hogar se tienen que establecer precisamente esos límites para que todo niño comprenda la importancia de apegarse a los límites que hay en todo lugar. En el trabajo, en la escuela, y esto obviamente será muy importante que los hijos lo comprendan desde que son muy pequeños.
en esta tarea. Es importante que los padres estén ahí. Ahora, sin embargo, la Biblia nos da consejos como estos, pero yo quiero de alguna forma que vayamos a un diagrama. La Biblia nos dice 4 elementos, o en la Escritura encontramos 4 elementos donde los padres es necesario que puedan ejercer o llevar a cabo para poder educar de la manera más conveniente, más correcta sobre los hijos. Vamos a ver un diagrama en una diapositiva. Es una diapositiva, una estrella donde podemos nosotros observar pues como los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales donde podemos ubicar el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno, yo retomo ese diagrama para ahora sobreponer los 4 elementos importantes en la educación de los hijos. Y podríamos hablar de cada uno de estos elementos en una enseñanza, o sea, en cada enseñanza. Nos habla la instrucción. Por un lado está la instrucción, por otro lado, del otro lado opuesto es precisamente el ejemplo. Por un lado está el amor y por el otro lado está la disciplina. El hecho de colocarlos en sentido opuesto, un concepto con el otro, tiene algo que ver. O sea, nosotros tenemos que buscar el equilibrio, o tenemos que buscar precisamente el punto medio de esta situación. Por ejemplo, si se da mucha instrucción, si se le dice al hijo, no mientas, tienes que respetar a las demás personas, tienes que hacer esto, tienes que conducirte de esta manera, pero si no va acompañada del ejemplo, que es la otra parte, realmente no va a cumplir la función, la instrucción. No va a haber realmente resultado en la instrucción. Por más que yo le instruya a mi hijo y le diga, oye hijo, debes de portarte bien, nunca debes de decir mentira, pero si en mí encuentra que yo digo mentiras, pues realmente mis palabras no van a hacer realmente efecto en él. Hay un dicho que dice la gente que las palabras, más bien los actos, tus hechos, me dicen algo más fuerte que no me dejan oír tus palabras. A veces los actos de los padres precisamente son el impedimento para que muchos hijos reciban la instrucción. El ejemplo que los padres podemos dar a nuestros hijos será muy importante, y entonces debe de ser tu ejemplo acompañado de la instrucción. Si solamente das un ejemplo y tú te portas bien y a lo mejor das testimonio a tu hijo, pero no va acompañado de la instrucción, del consejo, de oír y de instruir a tu hijo, precisamente el ejemplo por sí solo no va a ser un milagro, no es un efecto. Necesitan ir acompañado la instrucción y el ejemplo para poder dirigir las vidas de nuestros hijos. Ahora, por el otro lado, también observamos en este diagrama la disciplina y el amor. Y lo mismo que en la instrucción y el ejemplo, son 2 áreas o 2 elementos necesarios dentro de la crianza de los hijos. Lo veíamos en el texto de Proverbios, nos decía el Proverbio 29:15, que la vara y la corrección dan sabiduría. Por un lado, eso representa la disciplina. La disciplina tiene que ver con los castigos, con las exhortaciones, con las reprensiones que en ocasiones se tienen que hacer precisamente sobre los hijos, la disciplina. Y por el otro lado está precisamente el amor. Es necesario manifestar el amor hacia el hijo. Ahora, pero el concepto de amor en este mundo está distorsionado. Por ejemplo, los padres o la gente en este tiempo considera que el amor debe de ser manifestado en no pegarle al niño, en no corregirlo. Ahora ya hasta, pues de alguna manera las personas quieren hacer uso de una autoridad civil, es decir, llevar a una autoridad civil a alguien que está corrigiendo a su hijo.
Yo quiero decirte que la disciplina nada tiene que ver con la violencia intrafamiliar, el maltrato hacia los infantes. No tiene que ver nada con eso. No es sinónimo, no es lo mismo. No estamos hablando de la misma cuestión. La disciplina tiene que ver con corrección, con castigo, y en algún momento determinado el consejo que Dios nos da en la Escritura está refiriendo sobre una corrección sobre su cuerpo. Un castigo que amerita precisamente un golpe con una vara, y ese es el consejo que Dios nos da en su palabra. Pero también la Escritura nos dice que el hombre no debe de apresurarse a buscar destruir el alma de su hijo. A veces los padres quieren remediar las cosas solamente pegando y pegando a los hijos, o castigando y castigando a los hijos. Por eso también leíamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, particularmente el verso 4, donde dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces la disciplina, precisamente cuando se abusa de la disciplina, cuando se hace mal uso de ella o se ejerce de una manera incorrecta, la disciplina lo que genera en los hijos es resentimiento. No genera una corrección ni una enmienda de sus caminos, sino genera precisamente un resentimiento. Genera odio, agresión. Genera una irritabilidad en los hijos, una irritabilidad que puede manifestarse a través de ser quizás agresivo con otros niños. Quizás la puede manifestar siendo más rebelde en contra de los padres, y también puede manifestarla aún de una manera aislándose, es decir, no queriendo relacionarse con los padres. Esa irritabilidad que manifiestan los hijos puede ser a causa de un mal uso de la disciplina. Entonces, aquí es donde como padres nos damos cuenta nuestra grande necesidad de Dios. Hay una membrana o hay una línea muy delgada entre estos dos aspectos. Entre estas cuestiones donde por un lado la disciplina debe de ser aplicada, pero por el otro lado el amor también debe de ser un elemento indispensable dentro del hogar. Y a veces esa línea tan delgada de repente no se da uno cuenta cuando ya está solamente inclinado más hacia el amor. Y entonces está criando hijos ahí consentidos, como decía el proverbio: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y hace rabietas en todo lugar y no tiene límites, deja en vergüenza a la madre ahí en el supermercado, ahí con la familia, y distintas situaciones se dan y no hay una corrección, o sea, las cosas no cambian. Pareciera que ya es el estilo y la manera en que vive ese hijo. Ha aprendido de qué manera poder obtener las cosas y conducir a su madre o ganar a su madre o su padre y poder dirigir las vidas de ellos y la voluntad de los hijos para que les den lo que ellos están pidiendo. Entonces, por un lado, el amor realmente tiene que ser un elemento indispensable dentro de la familia, pero también debe de haber una disciplina, cuando obviamente se requiere la disciplina dentro del hogar. La disciplina es algo que deben de aprender los hijos, y a veces eso es importante que nosotros busquemos el consejo de Dios para saber cómo expresar y cómo manifestar esto. Quiero que veamos dos ejemplos en la Escritura. Hay dos casos en la Biblia que nos hablan de dos hijos. Los dos fueron considerados con propósitos importantes, cada uno de ellos. Tenían un llamado de Dios a sus vidas. Sin embargo, mucho influyó también la labor de los padres para que esos hijos pudieran hacer el propósito de Dios o cumplieran el propósito de Dios por el cual ellos habían venido a este mundo.
Hay dos personajes que nos deja ver la Escritura. Puede haber otros casos más, otros ejemplos más. Yo quiero que nosotros podamos ver el caso de Sansón, es uno de ellos. Y el otro caso es el caso de Juan el Bautista. Vamos a ver algunos textos que son un poquito largos. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13, el verso 1 al verso 5, para poder ver en principio, en primera instancia, el caso de Sansón. El caso de Sansón nosotros podemos verlo aquí en Jueces 13, del verso 1 al verso 5. Dice aquí la Escritura: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este es el caso de Sansón, y nos describe la Biblia que este hombre, Dios tenía un propósito para él, para su vida. Ahora, es muy importante lo que nos dice esta parte de la Escritura, porque yo quiero decirte que Dios tiene un propósito para cada uno de tus hijos. Dios tiene un propósito para cada uno de tus hijos. Dios los ha creado con un propósito, y eso es lo primero que podemos entender en este pasaje. Dios tiene un propósito para tus hijos, y quizás cuando tú piensas o escuchas esto y te trasladas a ver cómo es tu hijo en la actualidad, dices: pues quién sabe si realmente se esté cumpliendo ese propósito de Dios. Yo quiero decirte que eso realmente no es algo definitivo. El cómo se encuentre tu hijo, tu muchacho en este tiempo, no realmente quiere decir que no hay oportunidad y no hay esperanza. Aún Dios sigue teniendo en plan y tiene en propósito ayudar y dirigir a tu hijo. O sea, en otras palabras, aún Dios quiere todavía cumplir sus propósitos sobre tu hijo. Y esto es algo muy importante que todo padre debemos de tener. Mira, como padre, yo creo que tú deseas lo mejor para tu hijo, pero el deseo que tú y yo tenemos sobre nuestros hijos aún no se iguala con el deseo que tiene Dios sobre los hijos. Es todavía un deseo mayor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Yo quiero darles el fin que yo espero sobre vosotros. Y aún la Escritura dice que Dios tiene cosas reservadas para nosotros aún desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere cumplir esos propósitos. La Escritura nos dice también que, por ejemplo, Dios, aquella buena obra que ha comenzado en nosotros, la ha de terminar, la quiere llevar a su término. Y sabes, normalmente esos textos luego los aplicamos nada más para nuestras vidas. Pero no es así. No son nada más para nosotros, es en consideración de nuestros hijos. Dios quiere cumplir esas cosas sobre nuestros hijos. Cuando estaba en el vientre de tu esposa, aquel muchacho que ahora ya quizás ya tiene 20 años o a lo mejor todavía está en la edad de crianza, quiero decirte, Dios lo había considerado, Dios lo miró, Dios se ha fijado en él. Así como nos dice aquí la Escritura, hizo con Sansón, y también este mismo punto lo vamos a ver en el caso de Juan el Bautista. Dios tenía propósitos para Sansón, tiene propósitos para nosotros, para nuestros hijos, y quiere cumplir esos propósitos.
Entonces, aquí también nosotros observamos que en este pasaje nos habla que le da unas instrucciones a la mujer. Dios le da unas instrucciones a la mujer y le dice: mira, tienes que cuidar tu alimentación, cuídate en esto, tienes que guardarte estas cosas, el niño debe de ser educado así, debe de ser dirigido de esta manera, y entonces se le dan ciertas cosas. ¿Sabes? Eso es lo que Dios busca en cada padre. Que haya padres nobles, que haya padres realmente sensibles y dispuestos a oír la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios en las Escrituras, para que Dios te ayude cómo dirigir a tu hijo, cómo conducirlo, cómo llevarlo por el camino adecuado. Y mira, todavía no nacía Sansón cuando ya estaba el consejo de Dios. Quiero decirte que realmente la labor de ser padres no empieza cuando ya tienes el niño ahí cargando. Cuando tienes que comprar los pañales, comprar la leche, ayudarlo a dormir, bañarlo, si se enferma, llevarlo al médico. No ha empezado ahí tu labor. Tu labor ha empezado desde que el niño está en el vientre de tu esposa. Desde ese momento está precisamente la labor de poder ser padres. Y aquí, desde aquel momento, es importante que tú busques la dirección de Dios para ese niño que viene en camino, que tú te prepares. Para aquellos que son padres, yo quiero decirles que si sus hijos ya son mayores, aquí el punto que yo quiero llevarte es que están en el plan de Dios, están en la consideración de Dios, y Dios quiere ayudar a todos los padres a poder precisamente seguir peleando en la oración por esos hijos. Dios le da ciertas instrucciones a esta mujer y le dice: debes de guardar estas cosas. No voy a entrar en detalles. Era un estilo de vida de aquel entonces donde se podía distinguir en su manera de conducirse, en su forma de ser, que este niño había sido elegido desde el vientre de la madre, y entonces tenía una encomienda especial y particular, y entonces tenía que ser conducido de tal manera. Sin embargo, como todo hijo crece. Y en el caso precisamente de Sansón, vamos a ver un poquito más adelante qué pasó en él. Vamos a ver ahora a Juan el Bautista para ver cómo se repite el modelo del interés que tiene Dios sobre los hijos, aún desde el vientre de desde que estamos, o desde que están nuestros hijos en el vientre de la madre. En Lucas capítulo 1, verso 5, Lucas capítulo 1, el verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Verso 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Dice el verso 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, dice, entrando en el santuario del Señor. Vamos a ver el verso 11, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Es una historia un poco similar. También
la misma condición de los padres. En el caso de Sansón era estéril la mamá de Sansón, era estéril también en el caso de Elisabet, la esposa de Zacarías. Y Dios se presenta a ellos a través del ángel y les da un mensaje. Dios tiene planes para ellos y para sus hijos. En este caso tenía un plan para Juan. Y le dice: ha sido oída tu oración. Imagínate, aquí vemos a dos personas, a un matrimonio que está orando por sus hijos. Cuán importante es que todo matrimonio esté orando por sus hijos aún antes de que esos hijos estén pues ya en el vientre de la madre. Estén orando por ellos. Posteriormente también nos dice que le da las encomiendas de cómo debe de conducir a ese hijo, algo similar a las instrucciones que le dieron a Manoa acerca de cómo debe de ser el hijo, cómo debía de ser criado. Sin embargo, si vemos algo muy diferente en estos dos pasajes, en el caso de Manoa y su esposa, no se da ese detalle de que eran irreprensibles, que andaban en las ordenanzas del Señor, así como lo manifiesta en este caso de Zacarías y de Elisabet, diciendo que eran personas que andaban en los mandamientos de Dios y en sus ordenanzas. Eso es algo muy importante. Recuerda que una de las cosas importantes para enseñar a nuestros hijos es el ejemplo. Si tú andas en las ordenanzas, si tú andas en los caminos de Dios, ellos verán tu ejemplo. Y será eso muy importante. Además de si tú andas en los caminos y en las ordenanzas del Señor, podrás instruir a tus hijos en las cosas de Dios. Le podrás instruir andando en el camino, estando en el campo, estando en la ciudad, sentándote a la mesa, aún antes de acostarte o aún levantándote. Podrás instruir a tus hijos en el camino de Dios porque los conoces, porque la palabra de Dios está en tu vida, mora en tu corazón. Y podrás hacer esa labor. Eso fue determinante en la vida de Juan el Bautista para que Dios siguiese cumpliendo sus obras, sus hechos y sus propósitos sobre este hombre llamado Juan el Bautista. Entonces, vemos estas similitudes en cuanto al propósito de Dios en ambos personajes. Dios, desde que estaban en el vientre, los escogió, los quiso precisamente, les quiso encomendar la labor, y los padres iban a hacer una tarea muy importante para que se cumpliese ese propósito. Entonces, sin embargo, podemos también ver la diferencia entre los padres de Juan el Bautista y los padres de Sansón. ¿Sobre qué padre quisieras que pues realmente tu vida se pudiera comparar? ¿Qué tipo de padre quisieras tú ser? Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de Sansón, lo que nos muestra la Escritura es ver que en Sansón no hubo límites. En la vida de Sansón no hubo límites. Y esos límites, recuerda, desde muy pequeño se aprenden esos límites. Vamos a ver lo que dice aquí Jueces capítulo 14, verso 1 y 3. Jueces capítulo 14, verso 1 al 3 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Y dijo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en medio de nuestro pueblo, para que vayas tú y tomes mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Obviamente aquí ya estamos hablando en la vida de Sansón, nos traslada en su juventud y nos hace ver que de alguna manera Sansón creció sin límites.
creció sin límites. Aquí nos deja ver, nos muestra cómo Sansón, allá a determinada edad, era un hombre que lo que le pedía a los padres se tenía que hacerlo. O sea, es decir, los padres tenían que cumplir sus deseos. Los padres tenían que hacer la voluntad de Sansón. Y posteriormente vemos que inclusive Sansón a veces actuaba muy impulsivamente. En una ocasión, él dando un acertijo a los filisteos, se enojó porque le adivinaron ese acertijo y entonces en su enojo cometió una matanza ahí. Hizo ahí un enojo, tuvo un berrinche y actuó de una manera desenfrenada. Y mira, aquí vemos la forma de actuar de Sansón ya siendo un joven. Llega a la tierra de los filisteos, le llama la atención una mujer y esto refiere precisamente cómo Sansón no experimentó límites, no tuvo límites en su vida. Quería satisfacer todo apetito en su vida. En otra ocasión dice la Escritura que él andando en el camino vio ahí un panal de abejas que habían hecho precisamente en el cuerpo muerto de un león, y como él tenía hambre fue y agarró precisamente de ese panal. Una de las instrucciones que le habían dicho a los padres, que no precisamente podía tocar nada inmundo, es decir, nada que tenía que ver con los muertos, o sea, con un cadáver, tenía que guardarse de esas cosas. Y entonces Sansón no experimentó, no tuvo precisamente esos límites. Entonces Sansón siempre quería establecer su voluntad, no fue enseñado en los límites, los padres no le mostraron los límites que tenía que tener. Lo que venía a su deseo, lo que podía despertar en él una pasión, buscaba cómo satisfacer, fuera sobre la sexualidad, fuera sobre el alimento o fuera sobre sus intereses egoístas, ambiciosos. Sansón no tenía un límite. Tómamela, esta me gusta por mujer, esa me agrada, le decía a los padres. Y eso refleja precisamente a un niño consentido, como decía el proverbio. Un hijo consentido al cual nunca se le pusieron límites, no hubo instrucción en él. Era un hijo que se le dejó hacer su voluntad. Y obviamente eso trajo mucha frustración, trajo muchos dolores de cabeza, trajo mucha angustia en los padres, trajo mucha aflicción en los padres y preocupación. ¿Qué va a hacer de este muchacho? ¿Qué va a hacer de este hijo? Y seguramente es lo que muchos padres en la actualidad tienen en la mente cuando viene a su pensamiento uno de sus hijos o quizás varios de sus hijos. ¿Qué va a hacer de este muchacho? ¿Qué va a hacer de esta persona? Nunca le puse límites, no le enseñé a respetar, nunca lo instruí, no le di el ejemplo, no hubo una manifestación de amor hacia este hijo y entonces ahora este hijo actúa de tal y cual forma. Sabes, eso se repite en este tiempo con muchas familias. Por eso es importante considerar el consejo que Dios nos da en la Escritura. Nos sigue diciendo ese relato que después de un momento Sansón fue y tomó precisamente a aquella mujer, la tomó por esposa y de repente empieza a desviarse Sansón del camino y de las cosas de Dios. Vamos a ver ahora el contraste en el caso de Juan el Bautista. Les invito a que veamos lo que dice Lucas capítulo 1, verso 8. ¿Qué nos dice en el crecimiento y la labor que hicieron los padres en la vida de Juan el Bautista? En el Evangelio de Lucas capítulo 1, el verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Los padres de Juan el Bautista fueron fieles precisamente a su hijo
y al llamado que Dios les había hecho. En este caso, a los hijos, al hijo, en este caso a Juan el Bautista, se le establecieron los límites. La Biblia, cuando nos habla del desierto, nos habla de un lugar solitario, donde el hombre tiene una cercanía con Dios, una intimidad con Dios. Muchos hombres fueron llamados estando en el desierto. Por ejemplo, Moisés en el desierto, Dios lo trató y Dios se manifestó a Moisés. A Elías, estando Elías precisamente en el desierto, también Dios se manifestó a él, lo llevó a una condición donde tenía que estar en la presencia de él. Había problemas, había aflicciones, había situaciones, y quiero decirte que en este caso los padres de Juan el Bautista instruyeron a su hijo en límites. Instruyeron con principios a su hijo y aún lo llevaron no solamente en los límites, lo instruyeron, sino que también lo llevaron a una vida en comunión con Dios, es decir, a que desde muy temprana edad buscara a Dios, orara, cantara a Dios, tuviera una comunión con Dios. Eso no se ve reflejado en la vida de Sansón. Entonces los padres tenían una tarea muy importante que hacer, y desde temprano llevarla a cabo fue una razón o un momento muy importante para poder cumplir esos propósitos. Dios quería preparar el corazón de Juan el Bautista y fue llevado al desierto. Dios también quería preparar el corazón de Sansón, pero en ningún momento se refiere que Sansón fue llevado por los padres a ser preparado. Le cumplían todo lo que venía a su antojo de Sansón. Entonces vemos en estos ejemplos, podemos profundizar más en cada aspecto. Sin embargo, hay una razón o un factor común que se ve en la vida de Sansón. Un hombre que no tuvo límites y que hizo su voluntad, sobre la voluntad de Dios y sobre la voluntad de los padres. Sin embargo, en Juan el Bautista vemos a un joven o vemos a un hombre que se apegó a los principios, a los límites, y que aún aprendió precisamente a tener una comunión con Dios. Ese es un punto importante para cada uno de nosotros como padres, poder llevar a nuestros hijos a comprender esos principios. La historia nos dice, por ejemplo, que Juan el Bautista fue un hombre que pudo hacer que Israel se volviera a Dios y que preparó el camino para que cuando Cristo viniera a través de su ministerio, muchas personas se convirtieran a Cristo. Esa fue la labor de Juan el Bautista. La labor de Sansón terminó precisamente en un lugar, en una plaza, en un recinto ahí, siendo de entretenimiento para los filisteos, siendo avergonzado, le sacaron los ojos, encadenado, lo ponían a hacer ahí un espectáculo delante de todos los filisteos, y la vida de Sansón terminó precisamente de una manera triste. Dice que Sansón se acerca a las columnas que soportaban todo ese lugar, el templo donde estaban reunidos, mueve las columnas, se cae todo ese edificio, él muere también en ese lugar, pero la Escritura dice que mató más filisteos en ese evento que en toda su vida. Y sabes, nos quiere decir eso, que Sansón fue más útil en su muerte que todo el tiempo que tuvo realmente vida. Fue más útil. A veces algunas personas terminan sus días y quizás en esos días es cuando realmente se ve un propósito para su vida. Cuando ellos mueren, se ve un propósito en su vida. A diferencia de Sansón, se dice diferente precisamente de Juan el Bautista. Ahora,
Yo quiero decir que la labor precisamente de padres no es sencilla. No es una labor sencilla el poder educar a los hijos y poderlos instruir. Pero todo padre necesita acercarse a Dios y humillarse delante de Dios, pedir la sabiduría de lo alto. Porque es más fácil que los padres podamos nosotros destruir a nuestros hijos. Eso es más fácil. Hay muchos elementos, cualquier cosa, aún hasta nuestras palabras pueden destruir a nuestros hijos. No necesariamente que sean groserías, no necesariamente que sean insultos o maldiciones sobre los hijos. A veces las palabras que salen de las bocas de los padres pueden ser tan destructivas, tan fuertes, pueden generar una cicatriz y una herida que permanece por muchos años en la vida de ellos. Así es que la labor de ser padre realmente es una tarea que no es nada sencillo. Con esto estamos invitando a todos los padres a que vuelvan su corazón a Dios y que todos los padres busquemos ese consejo de parte de Dios. Quiero un poquito más hacernos esta conciencia de la necesidad de buscar a Dios leyéndote un decálogo que formuló un juez de menores. Es un juez español de allá en Granada, en España, llamado Emilio Calatayud. Este hombre es un juez de menores y él escribió un libro que se conoce Reflexiones de un juez de menores. Y este hombre daba un decálogo que le tituló Decálogo para formar un delincuente. Obviamente el propósito de ese decálogo era para llevar a los padres a reflexionar y a considerar cuán importante es su labor como padres para dirigir de la manera correcta a sus hijos. Pero si todo padre lo que está buscando es formar un delincuente, pues entonces considera estos puntos. Y él decía lo siguiente, quisiera que viéramos estos puntos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Era una de las primeras cosas que él decía. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríase. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. No le regañe ni le diga que está mal lo que hace. Podría hacerle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Es decir, la que a él le corresponde la echará sobre otros. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no que su mente sea llena de basura. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizás por su propia conducta, quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comidas y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustración. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Entonces,
Este hombre decía esos consejos para todo aquel padre que está esperando formar un delincuente. Obviamente el decálogo, esa manera de entender que varios padres nunca tienen en mente, no están conscientes de originar y forzar o crear hijos así. Sin embargo, el hacerlo inconscientemente, alguno de estos principios o alguno de estos puntos que establece este juez, usted lo que está haciendo es, aunque no se dé cuenta, está formando usted a un delincuente. Es prácticamente a la conclusión que llega este hombre. Por ello, la Escritura nos invita que como padres hagamos una consideración en la educación de nuestros hijos. Vamos a ver lo que dice Malaquías en el capítulo 4. El verso 4, por favor. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sigue diciendo el verso 5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está aquí un mensaje implícito, está dirigido a los padres. El propósito de Dios es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y que obviamente el corazón de los hijos también se vuelva hacia los padres. Pero es importante que nos dice el verso 4: acordaos de la ley de Moisés. Si tú vuelves tu corazón a la palabra de Dios, y esa palabra la enseñas a tus hijos, entonces Dios va a hacer precisamente un milagro en tu familia. Dios quiere hacer ese milagro en tu familia. Pero empieza cuando tú vuelves tu corazón a Dios, a su palabra, y entonces, mira, naturalmente tu corazón se vuelve hacia tus hijos, y estás con ese corazón deseoso de cuidar a tus hijos y de estar atento a ellos y guardar sus vidas, instruirlos, estar orando por ellos. Entonces Dios empieza a hacer una obra en el corazón de tus hijos. Pero también aquí hay algo muy importante. A veces como padres queremos que nuestros hijos, quizás de un día a otro, quizás en un determinado tiempo, cuando llegues a tal edad, tú ya te debes de haber vuelto a Dios. Esa es la expectativa que quizás muchos padres tienen. Yo quiero decirles, amados, que educar a un hijo es como un maratón. No es una carrera de velocidad, es un maratón. Y esa labor como padres para influenciar a nuestros hijos y llevarlos a Dios no se da en determinadas etapas. Algunos de los hijos pueden llegar a los 8 años y ya tener un corazón vuelto a Dios, rendido a Dios desde los 6, 7 años, quieren servir a Dios, entregan su corazoncito a Dios, hacen una oración y le dicen a Jesús: aquí está mi corazón, Jesús, entra a mi vida. Y cuando escuchas esas oraciones, viene un avivamiento a tu vida. Pero no todos los hijos están así, o no todos los hijos llegan a cumplirse esto como una regla en todos ellos. Hay hijos que son dóciles y quizás desde muy temprana edad sus corazones están muy sensibles a lo espiritual. Hay otros hijos que manifiestan precisamente una resistencia y una renuencia a las cosas de Dios. Y aquí es donde yo en lo particular, o sea, en mi consideración, observo un mensaje en la Escritura, en la parábola del hijo pródigo, donde nos habla de los temperamentos de los hijos. Y hay hijos que son muy dóciles
y que desde muy temprana edad están muy sensibles a lo espiritual, dispuestos y deseosos de buscar lo de Dios, y aún hasta lo observas en el respeto hacia ti, hacia la consideración a tu vida. Pero hay otros hijos que resisten, y que hay una batalla, y que hay una lucha, y que de alguna forma se ve una resistencia de ellos. Yo quiero que precisamente nosotros como padres podamos seguir conociendo y oyendo el consejo de Dios para seguir nuestra labor sobre los hijos. Aun cuando nuestros hijos ya no son aquellos hijos de 4 años, 8 años quizás, donde era muy fácil llevarlo a la congregación. Era muy fácil a lo mejor hablarle de las historias bíblicas. Era muy sencillo a lo mejor decirle: siéntate aquí a mi lado, vamos a tener un altar familiar, vamos a orar, vamos a cantarle a Jesús, vamos a hacer estas cosas. Yo quiero decir a todos los padres, hermanos, amados, Dios sigue haciendo su obra en nuestros hijos. Aun cuando han pasado aquellos tiempos, y aun cuando quizás han venido tormentas, momentos terribles, cuando nuestros hijos entran en la juventud, en la adolescencia, yo quiero decirte, no están las cosas perdidas. Dios sigue haciendo su obra en ellos, y quiere seguir haciendo su obra, quiere cumplir sus propósitos sobre ellos. Quiero hablar un poquito también sobre los niños de voluntad firme y sobre los dóciles. Hay niños que son considerados como niños dóciles, y es aquel niño que en su naturaleza es tranquilo, es demasiado tierno, a lo mejor duerme sin ningún problema, cuando la mamá le está cambiando el pañal sonríe, cuando a lo mejor la cena todavía no está lista, no hay ninguna expresión de inconformidad. Es aquel niño que sabe esperar, que su cuarto a lo mejor lo tiene limpio, ordenado, que cuando le da a la madre una instrucción, pues responde con un sí. Y parecieran ese sí un canto melodioso, un canto muy hermoso en las casas. Muchas casas quisiéramos un canto así. Quisiéramos oír ese canto de los hijos diciendo: sí, papá, con gusto, yo te apoyo. Bueno, hay hijos que son así por naturaleza. Es decir, su temperamento es así, y son más sensibles precisamente a lo espiritual, son más dispuestos a estar ahí, a hacer las cosas que el Padre le indica, ama hacer sus labores y sus tareas. Nunca escuchas al ratito. Sí, mamá, yo te ayudo. Ama hacer sus tareas. Pero la otra parte del temperamento es tener un niño que tiene una voluntad firme. Son esos niños que se manifiestan desde el momento en que nacen, o aún desde antes están dando ahí una batalla en el vientre de la madre. Están haciendo una lucha. A veces la madre se pregunta: ¿qué es lo que tengo en el vientre? ¿Es un hijo? Es aquel niño que cuando nace se inconforma por el calor que hace en la sala de partos. Manifiesta a pulmón su presencia. Ya llegué, ya estoy aquí, y todo el hospital se entera. Se queja porque no está listo el biberón. Si pudiera hablar, manifestaría la incompetencia de algunas enfermeras a no atenderlo en el momento en que le está solicitando el biberón. También se inconforma ya a una edad mayor en casa con los alimentos, las verduras que le da la mamá. Siempre habrá en él una objeción hacia las cosas que los padres le indican. Exige que se juegue con él en el momento que él lo está demandando. Para ir a dormir es una tarea titánica. Creo que duermen primero los padres, pero de repente se despiertan los hijos a causa de ya el alboroto que están haciendo el hijo. Entonces es aquel hijo que siempre de alguna forma va a tener una objeción a lo que tú le dices. Es aquel muchacho, es aquel joven, es aquel adolescente que inclusive nunca puede guardar silencio ante una indicación.
Habrá una expresión en su rostro, en un sonido, habrá alguna manifestación de inconformidad a lo que tú estás anunciando. Quiero decir que a grandes rasgos esto puede ser lo que refleja el carácter o el temperamento de un niño de voluntad firme. Son aquellos niños que son difíciles de conducir. El doctor James Dobson es un hombre que ha escrito libros sobre este tipo de hijos y cómo educar a hijos así, otros libros también que pueden ser de mucha ayuda, algunos consejos que él da. Describe precisamente la diferencia entre esos dos temperamentos y él lo ejemplifica con un carrito de supermercado. Todos nosotros hemos ido a un centro comercial, a lo mejor a un supermercado, a comprar una despensa o comprar la despensa, y cuando tomas un carrito ahí para hacer las compras, imagínate ese carrito que lo tomas y dices, ay, este carrito se maneja muy bien. A donde voy, hacia donde me dirijo, sin ningún problema, da vueltas. Lo puedo conducir entre los pasillos. Lo puedo detener el momento que yo dispongo. Ese es un temperamento dócil. Pero el de voluntad firme es cuando tomas, por ejemplo, un carrito que lo quieres virar o lo quieres girar, pero haces mucho esfuerzo. El otro hasta con un solo dedo lo puedes dirigir, y necesitas hacer maniobras, emplear toda la fuerza. A veces las esposas dicen, no, mejor llévatelo tú tienes más fuerza. Este carrito cuesta trabajo empujarlo, dirigirlo. Entonces hay una diferencia en poder conducir las vidas de un niño dócil y un niño de voluntad firme. Es una tarea muy grande. Sin embargo, quiero decirles que decíamos hace un momento, Dios tiene planes para todos los hijos. Y aun cuando el temperamento es diferente en nuestros hijos, Dios quiere cumplir todos los planes en ellos. En algunos el plan se cumple más tarde, en otros desde muy temprano se empieza a cumplir en ellos, pero Dios es el que está haciendo la obra en nuestros hijos. La labor de los padres es ser fieles y perseverantes en la encomienda de Dios, de orar por sus hijos, de manejar los principios, de hablar con ellos, de instruirles, de hacer la tarea, de aconsejarles y de dirigirlos por el camino de rectitud. Yo quiero que veamos lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16 nos habla precisamente de esta parábola. Es una parábola muy conocida donde nos refiere es capítulo 15. Lucas capítulo 15. La parábola del hijo pródigo. No voy a leer toda la parábola, quiero contar la primer parte y quisiera enfocarme en la última también. Esta parábola nos describe a un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos, en un momento determinado, le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Escritura que ese hijo, tomando los bienes, se fue lejos y vivió perdidamente. Allá vivió perdidamente. En mi consideración, yo pudiera comprender que a lo mejor ahí nos puede hablar o nos da un ejemplo de un hijo de voluntad firme. Ese hijo que siempre estaba inconforme con el padre, con las reglas de la casa, con los estatutos, con los principios, con los límites, y un día quiere y busca su independencia. Como muchos jóvenes, a lo mejor a los 18 años, 25 años, ya buscan de alguna manera estar lejos, aventurarse, irse a dar vuelta por allá por el mundo, o a lo mejor desde que cumplen su mayoría de edad ya quieren cortar con todo en la casa. Ya no quiero más saber de mis padres, yo ya quiero estar lejos y distante, y entonces manifiestan ya su anhelo, su deseo de correr
y volar, ¿no? Como dicen algunos padres, ya quieren salir volando del nido. Quieren salir rápidamente de esos lugares. En mi consideración personal, pudiera observar que este hijo podría haber sido así. Pero también nos deja ver que estando allá lejos, pues Dios trató con ese hijo. Y quiero decirles que realmente, haciendo todo lo que tenemos que hacer, ni aún así nosotros vamos a ganar a nuestros hijos o a convertir a nuestros hijos, porque la salvación le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a Cristo. Nuestra labor es ser fieles, velando por nuestros hijos, instruyéndolos, dándoles ejemplo, amándolos, mostrando la disciplina ante ellos, y esa es la labor que hacemos los padres. Pero realmente en ninguno de nuestros hijos nosotros los llevamos los salvamos en sí nosotros por nuestras acciones. Dios es el que tiene que ser revelado en sus corazones, y Dios se revela a sus corazones y quiere hacer eso. El de voluntad firme tiene que ser tratado por Dios de una manera muy particular, y pareciera que ese hijo, el menor que tomó los bienes y se fue lejos a vivir como él parecía correcto, tuvo que experimentarlo de una forma amarga, dándose cuenta que no era como él pensaba. Y estando allá lejos, Dios lo trató, y entonces ese hijo vuelve al padre, o sea, vuelve a su padre. Nos ejemplifica a un hombre que se arrepiente y vuelve a Cristo, se entrega a Dios, regresa al Padre Celestial, y entonces ese Padre Celestial está dispuesto a recibirlo, a perdonarle sus ofensas, a perdonar todos sus pecados, le ve su corazón realmente sincero, se manifiesta en él que está realmente entregado. Otro aspecto que vemos en los hijos de voluntad firme es que es muy fácil conocer, o sea, es más fácil conocer a un hijo de voluntad firme porque no ocultan sentimientos, porque no oculta inconformidad, porque no oculta cosas que realmente él está en desacuerdo. Siempre vas a poder darte cuenta qué cosas no le agradan. Pero a veces los hijos que son dóciles, a veces es un poco difícil también conocer a esos hijos. ¿Qué piensan? ¿Qué tienen? ¿Qué tentaciones puede haber ahí en su corazón? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus concupiscencias? ¿Qué cosas tiene ahí en lo más interior? Y en la casa puede haber un hijo de voluntad firme o un hijo dócil. Puede haber uno así y otro de la manera dócil. A veces le damos más importancia al de voluntad firme porque es el que más trabajo nos da. A veces es el que más nos genera dolor de cabeza, preocupación, angustia. Es ese hijo que muchas veces nos ha hecho pensar: ¿qué hice mal? ¿Qué he hecho mal, Señor? A veces aún hasta como creyente uno puede decir: Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdame, Señor. Y viene un dolor profundo a tu alma, te humillas y estás delante de Dios: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Abre mis ojos, Señor, no sé si estoy haciendo yo algo mal. Sin embargo, el dócil a veces no alcanzamos a prestarle la misma atención porque como que nos sentimos tranquilos, seguros y diciendo: bueno, creo que él no tiene ningún problema. Pero a veces son los que más resentimiento pueden guardar. A veces el hijo dócil es el que más tentado está a la amargura, a guardar cosas ahí en su corazón, y en algún momento la va a expresar. En algún momento va a salir todo eso, como aconteció en el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo dice que ese padre, cuando ve que su hijo regresa, el menor, aquel que vivió perdidamente, dice: este era muerto y ha sido hallado. Entonces el hijo mayor se molestó, se enojó. Vamos a ver lo que dice aquí la Escritura en el capítulo 15, el verso 27. Él dijo: tu hermano ha venido
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, está hablando del hijo mayor, del hijo que siempre estuvo con el padre. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí vemos el punto crítico también en un hijo dócil. Es aquel hijo dócil que a lo mejor en determinado años de su vida nunca hubo ningún problema con él. Pero los hijos dóciles a veces difícilmente externan lo que hay en sus emociones, en sus sentimientos. Y cuando lo externan es porque ya ha generado toda una cascada de dolor, de resentimiento y de hastío o de fastidio a lo que él ha vivido. Es ese hijo que siempre perdonó a su hermano, que siempre quiso ayudar al padre, a la madre, viendo a lo mejor el sufrimiento del padre con su otro hermano, con el otro hijo. Entonces él que siempre quería portarse bien y ser buen hijo para no darle mayor carga o mayor molestia o mayor preocupación a su padre, a su madre. Y a veces como padres perdemos de vista a esos hijos, los que son dóciles. Quiero decirte que la Escritura nos lleva a que podamos nosotros tener esa intimación, o sea, esa intimidad con nuestros hijos, hablando con ellos y conociéndolos, para evitar que precisamente genere algún daño, alguna destrucción aún en ellos que son dóciles. Quiero referirte a algunos consejos. Si tienes un hijo de voluntad firme o cualquiera de nuestros hijos, lo primero que nosotros debemos de considerar es no sentirnos culpables por el temperamento del hijo. Si es ese hijo que batallas mucho, si es ese hijo que es a lo mejor retraído, o sea que a lo mejor no externa lo que hay en su corazón, no te sientas mal por su temperamento, no te culpes por ello. Mejor hay que buscar cómo hacer nuestra tarea. Si es aquel hijo de voluntad firme y hay mucha lucha ahí con él, pues también no te sientas culpable. Otro punto es, haz la tarea paso a paso con ellos. Paso a paso nos referimos, esto es como un maratón, no es una carrera de velocidad. Aquí lo importante es la perseverancia. Si tú perseveras en hacer la voluntad de Dios en tu vida, instruyendo, dando ejemplo, aplicando disciplina, amando a tus hijos, Dios te va a ayudar precisamente en esa labor como padre. Establece esos límites, no porque se convierta una situación difícil dentro del hogar. A veces, sobre todo con hijos de voluntad firme, los hijos retan a los padres y están viendo qué tan firmes somos en mantener nuestra autoridad. A veces te sientes retado por tus hijos, no es de actuar con ira y golpearlos para querer ganar la autoridad en ellos, no. Establece esos límites y mantente firme. Debes de ser firme, sin enojarte y también sin ser opresivo. No quieras abusar de la disciplina y pensar que la vara es lo que va a corregir y transformar el corazón de tu hijo. No. Sé firme, mantente firme en las cosas que le dices a tu hijo. Si lo has castigado por alguna cuestión, entonces manifiesta precisamente esa firmeza. No te dejes llevar por un pánico, por un miedo ahí, aún en aquellos momentos tormentosos. Recuerda que esos momentos no duran para siempre. Son momentos en los que Dios
quiere aún enseñarnos a nosotros también como padres. Como padres, yo tengo 2 hijas. A veces no sé si las 2 son de voluntad firme, pero aprendo mucho de ellas también. Dios me enseña a través de ellas. No dejes que tu hijo se aleje emocionalmente de ti. Es decir, que haya un distanciamiento, una separación, un alejamiento de él, que ya no se acerque a platicar contigo, tenga algún sentimiento de enojo, tenga alguna situación contigo o contra ti. No permitas que eso acontezca. Para eso tú tienes que manifestarle tu amor, tu aprecio. Tienes que darle tiempo a platicar con él. Tienes también que darte tiempo a escucharlo, a interesarte en sus necesidades, en sus situaciones. Y cuando tú das cavidad a eso, cuando haces eso, entonces empieza emocionalmente a unirse ese vínculo entre padre e hijo. Pero si tú descuidas lo que él siente, si tú descuidas su necesidad de afecto, si tú descuidas la atención que él espera de ti, si tú descuidas el interés que él quiere observar de ti hacia él, entonces eso va a mantener un alejamiento, sobre todo si ha habido conflictos con él. A veces para los padres es difícil tener un acercamiento emocional. Hay padres que inclusive teniendo un hijo de voluntad firme, si hubiese sido el primer hijo, hubieran decidido ya no tener más hijos. Es que es como si tuviera 3 hijos. Y eso emocionalmente, quiero decirte, puede desgastar a los padres. Es decir, todas las cosas que se dan con un hijo de voluntad firme puede desgastarlos emocionalmente. A veces hasta puede haber padres que sienten odiar a sus hijos. Y obviamente aquí lo primero que tú tienes que hacer es corregir tu sentimiento hacia tu hijo, tu emoción. Tienes que arrepentirte de eso, porque la Biblia dice que son una herencia de Dios. No son un castigo. No es una cruz como algunas personas piensan. Es que seguramente esta es mi cruz. Tengo que cargar mi cruz. Mi hijo es mi cruz. No. Es una herencia de Jehová, y si no lo ves desde esa perspectiva y desde la opinión que dice Dios en su palabra, entonces va a ser más desgastante emocionalmente en tu vida este niño, esta niña, o los 2 niños o las 2 niñas que tengas, los hijos que tengas. Será desgastante. Debes de buscar precisamente que tus emociones, tus sentimientos hacia él no sean algo que se distancie, que encuentren una barrera o que presenten una barrera hacia él. Es que no siento realmente acercarme. Quisiera estar lejos porque solamente he tenido problemas y conflictos con él. Ya me cansé de que la maestra me esté llame y llame. Ya me cansé de que me estén llamando porque cada rato son quejas de este niño, cada rato son situaciones con él. Necesitas buscar a Dios y decirle que primero ayude a tu alma a encontrar el descanso en él y a ver la tarea que tienes y empezarla a hacer precisamente como padre, como un padre que anhela cumplir el plan de Dios en su hijo. Otro punto también es, y el más importante, es que tú te mantengas en una ferviente oración por tu hijo. No dejes de orar por tu hijo. No dejes de orar por tu hijo. Ora por él. Aún como padre, yo creo que puedes en determinados momentos, sintiendo esa dirección de Dios, poner tus manos sobre tu hijo. La imposición de manos en la Biblia habla que es precisamente un principio donde queremos y buscamos que el reino de Dios se establezca sobre aquella persona a la que imponemos las manos. Y como padres, yo creo que es precisamente el anhelo que nuestros hijos estén en el reino de Dios y que el reino de Dios esté en sus vidas. Puedes imponer las manos en tu hijo, orando por él, clamando a Dios, suplicando que él
sea tomado por el Señor, que Dios lo alcance, que se salve, que Dios intervenga en su vida. Recuerda lo que dice la Escritura, que Dios viene y quita el corazón y viene a poner un corazón de carne. Él es el que viene y transforma los corazones. Como todo creyente, como todo cristiano, esa fue la obra que hizo Dios. En todos nuestros hijos necesita Dios también hacer la misma obra. Dios necesita hacer la obra en nuestros hijos y transformar esos corazones. Cuán importante es que tú puedas orar con fervor por tus hijos. Y otro punto también que es importante, debemos de esperar en el Señor. En quietud y reposo será vuestra salvación. Esperar en el Señor no quiere decir que solamente por orar ya las cosas van a pasar mágicamente. Tiene que ir acompañada tu fe en la oración también de tus actos, de tus hechos, amando, instruyendo, dando ejemplo, disciplinando a tu hijo, corrigiendo a tu hijo. Y cuando tú haces eso, cuando tú estás orando fervientemente, confía en el Señor, Él va a hacer esa salvación y manifestar la salvación sobre tu hijo. Yo creo que todos los que somos padres anhelamos que Dios precisamente en ellos encuentre una descendencia y alcance o levante una descendencia para Él. Porque Dios buscaba una descendencia, porque Él buscaba una descendencia para Dios. Ese es el deseo que Dios tiene sobre nuestros hijos. Les invito a que nos pongamos de pie y terminemos con una oración. Hoy podemos orar y ora con libertad. Seguramente viene a tu mente alguno de tus hijos. No importa la edad en la que se encuentre. Si es un hijo en edad de crianza, está en preescolar, si está en una edad como pequeño, como un niño, cuán importante es que sigas trabajando, instruyendo, dando ejemplo, amándolo, mostrando los límites y orando por él. Tienes una grande oportunidad, ganar a tu hijo, llevar a tu hijo a los pies de Cristo, conducirlo en el camino de Dios en este tiempo. Pero aún si tu hijo ya es mayor, quizás ya es un adulto, ha formado su familia, ya tiene sus propios hijos, yo quiero decirte que lo que yo veo en la Escritura es que las cosas no están perdidas. Hay todavía esperanza para esos hijos. Dios sigue teniendo en plan a los hijos y quiere alcanzarlos, porque está buscando una descendencia. Él busca una descendencia en tus hijos, una descendencia para Él. Familias que le honren, familias que le den la gloria. Recuerda cómo tenía planes sobre Sansón, planes sobre Juan el Bautista. Tiene planes para tus hijos, tiene planes para ellos. Cuán importante es que con confianza ores por ellos, sabiendo que Dios ha preparado obras para tus hijos, aún antes de la fundación del mundo. Y aunque pareciera algo difícil de creer ahorita, porque ves a tu hijo lejos de Dios, distante de Dios, quiero decirte que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Para Él es posible. Dios puede hacer que vuelva tu hijo como hizo con aquel hijo pródigo, que regresara. Cuán importante es mantener la atención sobre todos nuestros hijos, aún sobre los dóciles, los que parecen que no nos dan ningún problema. Cuídalos, habla con ellos, conoce sus corazones.
No permitas que en algún momento estallen y pierdan las cosas de Dios, sino que puedan permanecer en Cristo, caminar con Cristo. Dios está interesado en cada uno de los hijos. Hoy puedes orar y pedirle a Dios por tus hijos. Pídele a Él, ruégale. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte por las familias aquí representadas, Señor. Queremos rogarte por nuestros hijos, Señor. Yo te pido por mis hijas, Padre. Te pido por los hijos de los hermanos, por los hijos de cada uno de los que estamos aquí. Señor, manifiéstate a nuestras familias. Manifiéstate en ellos. Sálvalos, Señor. Cuán importante es que tú los dirijas. Cuán importante es que tú los atraigas a ti, Señor. Queremos, Señor, que se cumpla tu palabra, Señor. Tú nos dices en la Escritura que tienes obras preparadas para nosotros, aún antes de la fundación del mundo. Y, Señor, esas cosas no solamente es para nosotros, sino también para nuestros hijos. Los has creado con un propósito, Señor. Algunos como médicos, algunos como algún abogado, como alguna persona que tiene algún oficio, como alguna ama de casa, como esposa. Tú tienes propósitos sobre cada hijo, Señor. Cumple esos propósitos, Señor. Levántate en ellos, Señor. Tú los conoces, sabes sus nombres, sabes, Señor, aún el estado en el que se encuentran. ¿Están cerca de ti o están lejos de ti, Señor? Padre, sobre todos nuestros hijos rogamos que tú te manifiestes, Señor. Sobre cada uno de ellos, Señor, aún aquellos que son dóciles, síguelos ayudando, guarda sus corazones, guarda sus vidas. Aquellos que son de quizás un temperamento firme, Señor, aquellos que manifiestan el ser voluntariosos, Señor, Padre, ayúdalos, Señor. Ayuda a sus corazones, Señor. Cautiva sus almas, Señor. Sedúcelos. Atráelos a ti, Señor. No permita, Señor amado, que este mundo cumpla sus expectativas, sus propósitos sobre nuestros hijos. Queremos que más bien tus propósitos, tus planes sean concretados en ellos, Señor. Tú que estás interesado en nuestros hijos, Señor, aún, Padre, si hemos fallado en alguna situación con nuestros hijos, Señor, queremos rogarte a ti en tu misericordia, Señor, que nos ayudes como Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, para poderlos conducir. Ayúdanos aún a ser renovados, a encontrar en tu palabra el consejo y la dirección, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a escuchar tu voz a través de las Escrituras para poder conducir a nuestros hijos. Ayúdanos a transmitirles tus principios, tu palabra, Señor. Ayúdanos a mostrarles a través de nuestra vida, Señor, las cosas tuyas, Padre. Tu palabra, tus enseñanzas, tus ordenanzas. Queremos ser ejemplo para nuestros hijos, Señor. Queremos ser una influencia para ellos, Señor. Queremos persuadirlos sobre el buen camino y sobre la vida que agrada a ti, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Queremos que nuestros hijos puedan crecer y fortalecerse en el Espíritu y en la verdad, Señor. Queremos que ellos crezcan en gracia delante de ti, Señor. Queremos que ellos, Señor amado, conozcan tus caminos. Aquí hay jóvenes, Señor. Aquí hay adolescentes, Señor. Hay niños, Señor amado. Rogamos que tu mirada no se aparte de ellos, y sabemos, Señor, que no se ha apartado, Señor. Atráelos, Señor, ayúdalos, Jesús. Sabemos que no es fácil también para ellos, Señor. Queremos pedirte, Señor amado, que tú obres en sus corazones, que tú puedas convencer sus corazones, Señor. Quizás nuestros argumentos como padres han sido insuficientes. Quizás nuestros consejos no han hecho, Señor, todas las cosas que se esperan, Señor, que acontezcan en sus vidas. Pero ante ti nos amparamos, Señor. A ti rogamos, Señor. Tú que eres el ganador de almas, Señor. Tú que eres ese hombre que has venido. Tú eres ese Dios, Señor amado, que viniste a salvar lo que se había perdido. Señor, has venido a nuestras vidas. Queremos que eso también se cumpla en nuestros hijos, Señor. Ven a su encuentro, Señor. Sal a sus vidas, Señor. Ponte delante de ellos, Señor. Revélate, Señor, como te revelaste
A hombres en las Escrituras y aún a nosotros te has mostrado y te has revelado. Revélate también a nuestros hijos, Señor. Llámales como les llamaste a aquellos hombres que llamaste en las Escrituras, los llamaste por sus nombres, Señor. Así llama a nuestros hijos, Señor. Sálvalos, Señor, en medio de esta generación. Te pedimos en el nombre de Jesús, danos la sabiduría también como Padre, Señor, para trabajar, para hacer nuestra labor, para colaborar contigo, Señor, para que nuestros hijos vengan a tus pies. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta oración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos para servirles. Hay algunos materiales que usted puede echar mano para la crianza de los hijos. En primera instancia está la Escritura. El libro de Proverbios nos da muchos consejos. Distintas partes de la Escritura también nos pueden dar testimonio de la educación, de la crianza de los hijos. Es la principal herramienta que tenemos, la palabra de Dios, para poder educar a nuestros hijos. Yo les aconsejo, les recomiendo que vayamos a la palabra de Dios. Y también hay otros materiales que usted puede leer. Hay libros, distintos libros que hablan de la familia, de cómo criar a las hijas, cómo criar un niño de voluntad firme. Hay un libro que tiene ese título. Y obviamente aquí, en primera instancia, es rogar a Dios esa sabiduría de lo alto que dice la Escritura, la sabiduría que viene de parte de Dios para poder construir nuestras familias. Pidamos ese consejo, pidamos esa ayuda de parte de Dios a través de la oración y echemos mano de esas herramientas que tenemos. Dios les bendiga, estamos para servirles, que tengan buena tarde.